Para resolver un ejercicio de reactivo limitante, veamos el siguiente ejemplo. Se mezclan 120 gramos de ácido fosfórico con 130 gramos de hidróxido de calcio y necesitamos calcular. Parecerá que serían muchos cálculos, pero te vas a dar cuenta que es muy sencillo, lo advierto. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Sí? En un inciso B, ¿cuál es el reactivo en exceso? En un inciso C, ¿cuántos gramos de la sal, es decir, el fosfato de calcio, se pueden producir? ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso quedaría sin reaccionar? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento si el rendimiento teórico es igual a 177.42 gramos de fosfato, en este caso de calcio? Bien, esto es demasiado sencillo. Lo primero que vamos a hacer es sacar la fórmula, en este caso, que nosotros vamos a tener. Y nos la vemos aquí ya incluso hasta balanceada. El ácido fosfórico, al reaccionar en este caso con el hidróxido de calcio, se va a producir una sal, que sería el fosfato de calcio, y en este caso vamos a tener la producción también de agua. Esta es una fórmula, o esta es una ecuación, mejor dicho, de neutralización, un ácido con una base. Hemos señalado, como ya lo hemos hecho en estequiometría, A, B, C y D, y podemos verificar el balance. Si lo queremos rectificar, en este caso es demasiado sencillo. Nosotros podemos observar que tenemos 3 calcios, coloqué los 3 calcios. Tenemos en este caso aquí, en esta parte, un ion fosfato, pero acá tenemos 2, por eso pusimos este 2. Y finalmente, como ya están considerados aquí los oxígenos con estos lados, vamos a evaluar los hidrógenos. 2 por 3 son 6 hidrógenos, 3 por 2 son 6 hidrógenos, por lo tanto, en este caso tendríamos 2 hidrógenos y aquí 6 por 2 serían 12. Con respecto a los oxígenos, tenemos que 3 por 2 son 6 oxígenos, 6 oxígenos. Bueno, tenemos que ir calculando parte por parte y esto va a ser demasiado sencillo. Chequemos en este caso que hemos colocado. ¿Qué pasa si reaccionan 120 gramos de ácido fosfórico con 130 gramos, en este caso, de hidróxido de calcio? ¿Cuántos gramos vamos a tener en este caso de fosfato de calcio? Ojo, aquí pueden intervenir tantos reactivos sean necesarios, y del otro lado obviamente vamos a tener los productos que van a originar debido a la propia reacción. Bueno, lo que tenemos ahora es que primero vamos a calcular en este caso el reactivo limitante. Para calcular ese reactivo limitante nosotros lo tenemos que leer de esta manera. Con 120 gramos de ácido fosfórico, ¿cuántos gramos en este caso de fosfato de calcio se pueden llegar a producir? Es decir, que va a reaccionar A con C. Y en el segundo planteamiento, porque como tenemos 2 reactivos, ojo, si tuviésemos más de 2 reactivos, tendríamos que hacer tantas relaciones estequiométricas estén comprometidas en este caso. Y aquí vemos que se va a comprometer precisamente el reactivo B, es decir, con 130 gramos de hidróxido de calcio, ¿cuántos gramos de fosfato de calcio se pueden llegar a producir? Por eso tenemos nosotros la relación estequiométrica B con C. Esto ya lo hiciste anteriormente, solamente lo vamos a explicar aquí. Tú sabes que para hacer el primer cálculo, es decir, para verificar con 120 gramos de ácido fosfórico cuánto se va a producir en este caso de fosfato de calcio, para participar A con C, sabemos en este caso que tenemos que despejar C. Esto ya lo has hecho en los ejercicios anteriores. En este caso, y tenemos que la masa de C, es decir, la masa del fosfato precisamente de calcio, va a ser igual a la masa de A, que serían en este caso los 120 gramos, por el número de moles en este caso de C, que ya lo tenemos, que es igual a 1, por la masa, en este caso molecular de C, que es la que vamos a calcular en la parte de abajo. Y esto va a estar dividido entre el número de moles de A, que en este caso sabemos que son 2, y la masa molar de A, que también lo vamos a calcular. Si te das cuenta que ya hicimos los cálculos, en este caso, ya tenemos aquí los cálculos, sabemos que la masa de A, es decir, la masa del ácido fosfórico, es igual a 98 gramos mol, esto ya sabes hacerlo, y vemos precisamente que la masa del fosfato de calcio, en este caso, es igual a 310.18 gramos mol. Con esto vamos entonces a lo que sería el cálculo matemático. En consecuencia, si sustituimos en este caso precisamente los datos, que podremos verlos precisamente aquí, nosotros tenemos que en A tenemos 120 gramos, que va a estar multiplicado por un mol, por 318, en este caso 310.18 gramos mol, que sería la masa de lo que tendríamos de C. 2 moles que tenemos precisamente el reactivo de A, en este caso dividido entre la masa molecular del ácido fosfórico, que sería 98, y obtenemos 189.91 gramos. Es decir, que la respuesta a la pregunta que nosotros habíamos hecho, con 120 gramos, en este caso,
de ácido fosfórico se pueden obtener 189.91 gramos de fosfato de calcio. Esta es una relación, en este caso, masa-masa. Bien, ahora veamos en este caso el punto número 2, es decir, vamos a verificar precisamente con la segunda participación que nosotros tendríamos. Es decir, la participación que ahora con 130 gramos de hidróxido de calcio, ¿cuántos gramos precisamente de fosfato de calcio se pueden en este caso generar? Aquí ya vimos que son 189.91 gramos, vamos a calcular entonces lo siguiente. Para ello, pues como siempre hacemos el planteamiento, va en este caso a hacer una relación masa-masa entre B y C. Tenemos que despejar C porque finalmente C es nuestro producto, es decir, cuánto se puede llegar a producir de fosfato de calcio, y en este caso al momento de hacer el despeje de C vamos a tener la masa de B, que son en este caso ahora los 130 gramos, el número de moles de C que vamos a tener, que sabemos que es un solo mol de hidróxido de fosfato de calcio, y vamos a ver con la masa molar en este caso de C, que ya la calculamos anteriormente. Lo único que nos va a pedir aquí ahora va a ser el número de moles de B, en este caso que lo tenemos en la relación esta de aquí. Nosotros sabemos que B vamos a tener ahora 3 moles. En consecuencia, en este caso ahora la masa de B. La masa de B sería la masa precisamente del hidróxido de calcio. Si la calculamos, nosotros tendríamos una masa de 74.10. Mira qué horrible se da uno. Bueno, se ve esto. Este manchón es horrible. Por favor, no lo vayas a hacer. Aquí tendremos 74.10 gramos entonces de B. Si nosotros sustituimos todo esto en la propia fórmula, nosotros podemos encontrar entonces la masa de B, que son 130 gramos, que van a estar reaccionando de el hidróxido de calcio. Tenemos precisamente un mol, que sería precisamente el de acá. Un mol del fosfato precisamente de calcio. Los 310.18 gramos mol que pesa también el fosfato de calcio. Y finalmente lo vamos a dividir entre 3 moles de hidróxido de calcio. Los 3 moles que tenemos aquí. Y la masa molar, los 74.10. Es decir, que aquí podemos observar que si hacemos la operación nos va a dar 181.39 gramos en este caso. Es decir, que con 130 gramos de hidróxido de calcio se produce solamente 181 gramos. Bueno, es a partir de este momento donde comenzará el proceso de raciocinio, y es de una manera muy sencilla. ¿Cuál será entonces el reactivo limitante? El reactivo limitante, como lo vimos en el ejemplo burdo, en este caso que te mostré anteriormente, pues va a ser el que produzca menor cantidad de producto, y por lo tanto el que produce menor cantidad de producto es este, que sería precisamente el hidróxido de calcio. Solo se pueden producir 181.39 gramos. Es decir, del planteamiento anterior que nosotros tendríamos aquí, recuérdalo, en un momento dado, aquí te decía que con 120 gramos de de ácido fosfórico se podían llegar a tener entonces 189.91 gramos. Pero con 130 gramos de hidróxido de calcio, aunque era mayor cantidad, ojo, aunque era mayor cantidad, pues solamente se puede llegar a producir en este caso solamente 181.39 gramos. ¿Cómo podemos entender esta relación? Muy fácil, acá. Para que tú puedas llegar a tener en este caso un mol de fosfato de calcio, necesitas 2 moles en este caso, de ácido fosfórico. Pero para tener este mol necesitas ahora 3 moles de hidróxido de calcio. Se requiere mayor cantidad de ese hidróxido de calcio, y aunque hayamos colocado masa en masa, eso no tiene nada que ver. La relación directa sería presente por el número de moles y obviamente su masa molecular. ¿De acuerdo? En consecuencia, nosotros podemos decir que el reactivo limitante pues va a ser precisamente el hidróxido de calcio. Ca, paréntesis, OH2. Ese es el reactivo limitante, ¿sí? Como respuesta, aquí nosotros podemos llegar a tener, en este caso, que el reactivo limitante, la respuesta va a ser igual al, híjole, qué feo se ve, al hidróxido de calcio. Ahora, para el inciso B, ¿cuál es el reactivo en exceso? Bueno, pues nosotros podemos ver precisamente que el reactivo en exceso fue el que dio más producto. Y el que dio más producto, pues obviamente fue el ácido fosfórico. H3PO4, ¿sí? Entonces, si nosotros lo manejamos de este lado, ¿cuál es el reactivo en exceso? La respuesta sería el H3PO4, ¿sí? En el inciso C te está preguntando, en el inciso C te llegan a preguntar, perdón, el inciso C, ¿cuánto te llega a preguntar? ¿Cuántos gramos de fosfato de calcio se puede llegar a producir? Pues solamente lo que te dé el limitante. Solamente se pueden producir 181
181.39 gramos de fosfato de calcio. Entonces solo aquí solamente se pueden llegar a producir como respuesta 181.39 gramos, ¿sí? En esa parte que te dice cuántos gramos de reactivo en exceso queda sin reaccionar, pues lo vamos a tener que calcular. Y esto va a ser muy sencillo, mira. Vamos a plantearlo a través de una regla de 3. Y vamos a llevarlo como el cálculo de reactivo en exceso, es decir, los gramos sobrantes. Vamos a suponer que si nosotros ya sabemos precisamente que el reactivo en exceso es el ácido fosfórico, bueno, de estos nos dieron 120 gramos, pero no se ocuparon todos, ¿sí? Entonces nosotros planteamos la siguiente regla de 3. Si 120 gramos de ácido fosfórico producen, ¿cuánto? Pues supimos que producían esta cantidad acá arriba, 189.91 gramos. Entonces lo tenemos aquí, 189.91 gramos de fosfato de calcio. Bueno, entonces, ¿cuántos gramos de ácido fosfórico se deben de utilizar para producir 181.39 gramos? Es decir, lo que me dio como reactivo limitante. Si resolvemos esta regla de 3 en un momento dado, vamos a tener que se van a utilizar solamente 114.62 gramos. Bueno, si teníamos 120 y le restamos estos 114.62, ¿dónde salió este 114.62? De esta regla de 3, recuérdalo. Pues entonces tendríamos que el reactivo en exceso sin reaccionar, es decir, nos van a sobrar en este caso 5.38 gramos precisamente de lo que sería ácido fosfórico. En consecuencia, ¿cuántos gramos tendríamos nosotros sin reaccionar aquí? Pues nosotros tendríamos como respuesta, no lo amontones tú, por favor, tú no lo amontones. En este caso tendríamos 5.38 gramos. Y finalmente, en este caso, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento? Si el rendimiento teórico es igual a 177.42 gramos de fosfato de calcio. Este número yo siempre te lo voy a dar. Para el porcentaje de rendimiento es muy sencillo, vas a ocupar esta fórmula. El porcentaje de rendimiento va a ser igual en este caso al rendimiento real, el que te estoy, en este caso, el que tú obtienes. ¿Cuánto obtuviste en este caso? Bueno, este rendimiento real es igual precisamente a los 177.42 gramos contra el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es lo que tú llegas precisamente en este caso aquí a tener. Esos 181.39 gramos, ¿sí? Lo multiplicas por 100 y tú tendrías un 97.81 gramos, ¿sí? Entonces dice que aquí, si el rendimiento, en este caso real, una disculpa, es igual a 177.42, entonces por teórico te va a dar 181.39. ¿Esto a qué se debe? Bueno, recuerda que, por ejemplo, si tú vas a la cocina y haces en este caso un pastel, pues tú tienes, por ejemplo, 2 kilogramos de harina y le vas sumando lo del huevo y le vas sumando en este caso los materiales que vayas ocupando, la leche, etcétera. Si tú lo sumas todo, pues deberías de tener aproximadamente un pastel, no sé, a lo mejor de hasta 3,5 kilos. Pero cuando tú ya obtienes el pastel, te das cuenta precisamente que pesa menos de esos 3 kilos. Es decir, que digamos que es lo que se queda como residuos durante el proceso que se genera precisamente químico en los tubos, etcétera, ¿no? Lo que no se puede llegar a raspar, lo que se queda en un matraz, etcétera, y por eso nos da un rendimiento real mucho más bajo siempre que el rendimiento teórico. Pero esta sería la respuesta, el 97.81%. Entonces tendríamos nosotros aquí como respuesta igual a un 97.81%. Bueno, espero que disfrutes los ejercicios que te hemos colocado, que te hemos brindado. No te espantes, son ejercicios sencillos, es solamente uno, afortunadamente para ti. Pero tiene, me parece que 3 reactivos, entonces vas a tener que hacer hasta 3 veces lo que nosotros hicimos precisamente de estos cálculos. Vas a tener 3 relaciones estequiométricas, ¿de acuerdo? Eso es todo, espero que me entregues a tiempo la actividad. Gracias.